He descubierto pruebas convincentes de que en 2006 apareció un auténtico viajero en el tiempo que databa de la década de 1950, y no es el único que afirma haber realizado una hazaña tan milagrosa. Así que enciende tu TARDIS y prepárate para alucinar con algunos de los relatos de viajes en el tiempo más convincentes y extraños que pude encontrar. El hombre de Kiev. Antes de empezar, déjeme dejar algo en claro. Viajar en el tiempo es 100% posible, definitivamente. Lo confirmo. ¿Cómo lo sé? Bueno, según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio están intrínsecamente vinculados, y cuanto más rápido viajas, más lento experimentas el tiempo. Pero no confíes solo en su palabra. Los científicos probaron la teoría colocando un reloj en un avión que se movía rápidamente y otro en tierra. Después de que el avión completó un viaje, compararon los dos. El reloj del avión estaba ligeramente atrasado con respecto al que estaba en tierra. ¡Wow! Esto no significa que tengamos la tecnología para viajar cientos de años al futuro ahora mismo, pero seguro que te hace pensar, ¿no es así? Con esto en mente, permíteme contarte el notable caso de Sergei Ponomarenko. Abril de 2006, en la ciudad ucraniana de Kiev, un hombre vestido con un traje antiguo y con una cámara retro fue visto vagando por las calles con una expresión de total desconcierto. El misterioso extraño se tambaleó por un rato, aparentemente en estado de shock, antes de chocar con un par de agentes de policía. Nervioso les preguntó por direcciones, pero el lugar por el que preguntó ya no existía. Luego siguió con una pregunta que los dejaría confundidos. ¿En qué año estamos?, preguntó una y otra vez. Cansados de sus incesantes divagaciones, los policías arrestaron al extraño hombre en el lugar. Algún tiempo después, nuestro enigmático caballero se encontraba bajo custodia policial mientras era interrogado. Se identificó como Sergei Ponomarenko y afirmó que era del año 1958. ¿Qué? Obviamente los policías no le creyeron, pero luego les entregó su identificación y las cosas se pusieron mucho más raras. La identificación había sido emitida por la Unión Soviética, de la que Ucrania no formaba parte desde 1991, 15 años antes. Pero Sergei no parecía tener más de 30 años y la fecha de nacimiento en la tarjeta de identificación decía 1932. Algo estaba muy mal. Bueno, según Sergei, había estado caminando con su prometida Valentina Kurish cuando notó un extraño objeto en forma de campana en el cielo. Hipnotizado, agarró su cámara y tomó una instantánea del objeto que volaba erráticamente. Pero inmediatamente después del destello se vio transportado en el tiempo al mismo lugar en 2006. Y fue entonces cuando los oficiales lo encontraron. Bueno, por supuesto no le creyeron nada de eso y enviaron a Sergei a un psiquiatra para una evaluación adecuada. Sus afirmaciones definitivamente suenan absurdas, pero ¿tenía alguna prueba? Bueno, en realidad las tenía. El psiquiatra de Sergei, el Dr. Kutrikov, tomó su cámara y llamó a un experto en fotografía para comprobar si realmente había fotos de ese extraño objeto con forma de campana. En primer lugar, se comprobó que la cámara en sí era antigua y totalmente auténtica. En segundo lugar, la película que contenía estaba en perfectas condiciones, a pesar de ser tan antigua que no se podía revelar fácilmente con la tecnología actual. De hecho, había dejado de fabricarse en 1970, y cuando el tipo consiguió revelar la película, se quedó aún más atónito. Las fotos eran definitivamente de Kiev en los años 50. Una mostraba a Sergei posando con el mismo atuendo con el que fue arrestado, otra con una joven y otra de... ahí estaba, la malvada campana. ¿Sergei estaba diciendo la verdad? ¿Era realmente un viajero en el tiempo? Para averiguarlo, Kutrikov lo citó para otra entrevista. Deslizó las fotos sobre la mesa y le pidió que se las explicara. Sergei simplemente las miró y dijo: ¿ves? ¡Te lo dije! Continuó diciendo que no tenía idea de qué podría haber sido el extraño ovni con forma de campana o qué le pasó. Simplemente insistió en que tomó la foto, terminó en el futuro y literalmente no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Incapaz de conseguir nada más, el psiquiatra envió a Sergei de regreso a su habitación en la clínica. Y bueno, eso fue todo. Nunca más lo volvieron a ver. Así es, te lancé una bola curva, ¿no? Se confirmó a través de CCTV que Sergei había regresado a su habitación con normalidad, pero una vez dentro, desapareció por completo. En serio, la puerta nunca se abrió de nuevo, pero los barrotes de la ventana deberían haber hecho imposible escapar. Cuando revisaron de nuevo, se había ido. Hombre, ¿un viajero en el tiempo y un mago? ¿Qué ocurrió? Bueno, ahora la policía tenía un caso de persona desaparecida en sus manos.
En un esfuerzo por saber más sobre el misterioso personaje, buscaron viejos registros de la Ucrania de la era soviética. Realmente había un Sergei Ponomarenko viviendo en el país en ese momento y había sido declarado desaparecido en 1960, no en 1958. Pero la coincidencia seguía siendo muy espeluznante. En un callejón sin salida, pero decididos a encontrar respuestas, los oficiales decidieron buscar a la supuesta prometida de Sergei, Valentina Kurish. Después de una intensa investigación, no podían creer lo que veían sus ojos cuando finalmente encontraron a esa mujer. Era hora de hacerle una visita. Al llamar a su puerta vieron con asombro cómo respondía una mujer de 70 años. ¿Podría ser ella realmente? Les explicó que su prometido Sergei sí desapareció en 1958, pero que había regresado a ella unos días después, diciendo que había visto el futuro. Era ella. Al parecer, Sergei se había convertido en una especie de celebridad local después de su salto en el tiempo, contando historias de tecnología futura que espió durante su viaje. Pero no se quedó para siempre. Desapareció de nuevo en la década de 1970, esta vez para nunca volver. Después de esta revelación, Valentina proporcionó a los investigadores algunas fotos nuevas, unas de las cuales supuestamente mostraba a Sergei en Kiev en el año 2050. Fíjate en el horizonte, es muy diferente que en la actualidad. Este tipo sí que se las arregló para viajar. ¿Fue allí cuando desapareció para siempre? Si es así, ¿cómo consiguió Valentina la foto? ¿O viajó en el tiempo más de 2 veces? ¿Cómo había logrado viajar en el tiempo? ¿Dónde estaba ahora? Podría estar literalmente en cualquier lugar, cientos o incluso miles de años en el futuro. ¡Ay, me duele la cabeza! Así que el misterio nunca se resolvió. Sergei nunca fue visto de nuevo y la historia se volvió legendaria. Tan legendaria que incluso apareció en un programa de televisión ucraniano llamado Aliens, donde se recrearon los hechos. De ahí provienen las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero eso nos deja con una pregunta. ¿Dónde están todas las pruebas reales? Las imágenes de CCTV, la foto de su documento de identidad, la foto de Sergei en 2050 eran solo recreaciones, y ni siquiera eran particularmente convincentes. La señal de las cámaras muestra la fecha del miércoles 23 de abril de 2006, pero si compruebas esa fecha, en realidad era domingo. Las imágenes reales sospechosamente no se encuentran en ninguna parte. Además de esto, el documento de identidad tiene varias inexactitudes. Y en cuanto a esa imagen de Sergei en 2050, bueno, varios de los rascacielos pueden ser simplemente clonados con Photoshop. Pero un momento, se suponía que solo eran recreaciones, ¿no? Así que esta loca historia aún podría ser cierta. Técnicamente sí, pero existe la posibilidad de que la serie ucraniana no haya recreado los hechos, sino que simplemente haya inventado todo el asunto y lo haya presentado como un hecho. No son exactamente la fuente más confiable, y aún no ha aparecido ninguna prueba real de la historia. Todo parece humo. Sinceramente no lo sabemos. Tal vez nunca lo sepamos, pero ¿tú qué opinas? ¿Esta es la historia de viajes en el tiempo más convincente? ¿O es solo una leyenda urbana exagerada? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Pensaste que esa era la única historia que tenía para contarte? ¿No? Acompáñame a ver esto. Maravilla en el cielo. En 1935, un mariscal del aire británico llamado Sir Robert Victor Goddard, sí, esta vez es una foto real de él, se encontraba en una misión de vuelo rutinaria, que terminaría siendo todo menos rutinaria. Goddard viajaba desde Escocia de regreso a su base de Andover, Inglaterra. Mientras volaba de regreso a casa, sobrevoló una base aérea abandonada cerca de Drum. Esta estación militar, que alguna vez fue muy concurrida, se había convertido hace mucho tiempo en tierras de cultivo y ahora estaba cubierta de vegetación y prácticamente abandonada. Mientras observaba los hangares que se encontraban debajo, Goddard se sorprendió al ver que una tormenta se acercaba de la nada. Pero no era una tormenta cualquiera. Oh no, esas nubes eran de un color marrón y amarillo sobrenatural, con vientos violentos que soplaban desde dentro. En un instante, Goddard perdió el control de su avión y se precipitó a través de las nubes, y cuanto más rápido las atravesaba, más profundo parecía hundirse. Finalmente emergió en pánico y sudando, pero vivo. Logró recuperar el control del avión y se encontró cara a cara una vez más con la base aérea, pero esta vez las cosas eran un poco diferentes. No estaba abandonada. ¿Qué? De hecho, a diferencia del campo abandonado que había visto antes, ahora había una base aérea en pleno funcionamiento, llena de actividad y trabajadores ensamblando aviones extraños que Goddard nunca había visto antes. Los aviones eran amarillos, no el color de los aviones de la RAF, y los pilotos vestían pantalones azules en lugar del acostumbrado marrón. ¿Dónde había ido? ¿A cuándo?
Entonces Goddard se vio arrojado abruptamente a otra nube de tormenta tumultuosa y emergió de nuevo en la base de origen. Aparentemente todo volvía a ser normal. Desconcertado y en estado de shock, les contó a todos los que pudo sobre la increíble experiencia. Pasaron los años y la historia de Goddard se hizo muy conocida. ¿Pero por qué iba a creerla a alguien? En 1939 sucedió algo descabellado. La base aérea cercana a Dren fue renovada y no solo volvió a funcionar, sino que los aviones amarillos y los pantalones azules se convirtieron en la norma de la RAF. ¡Wow! Todo lo que Goddard vio se hizo realidad. Entonces, en 1935, ¿había viajado brevemente en el tiempo? El propio piloto afirma que debió haber volado a través de un desplazamiento temporal, que es una especie de punto en el espacio-tiempo que puede enviarte a otro punto de la historia. Si eso suena increíble, es porque lo es, y mucha gente afirma que estaba alucinando o que se lo inventó todo para llamar la atención, pero yo no estoy muy seguro. Es dudoso que un piloto de la RAF invente cosas tan tontas como esa, y mucho menos uno tan célebre y respetado como Victor Goddard. Una alucinación aleatoria parece igualmente improbable. Además, ¿cómo se explica que lo que vio se hiciera realidad? ¿Simple coincidencia? Goddard se convirtió en un firme creyente de lo paranormal. Incluso terminó escribiendo libros sobre el tema. Debo decir que, independientemente de si lo que vio fue real o no, creo que al menos él realmente creía que sí lo era. Ok, no puedo garantizar que pueda ayudarte a ti a viajar en el tiempo, pero sí puedo garantizarte que lo pasarás bien. ¿Por qué no le das un me gusta y te suscribes al canal hoy mismo? De esa manera nunca te perderás otro video interesante como este. ¿Todo listo? Genial. Volvamos al tema. La autoridad del tiempo. Ha habido una gran cantidad de personas que han afirmado ser el primer viajero en el tiempo capturado en película. Pero este siguiente sujeto, conocido bajo el seudónimo de Dziga Vertov, en realidad ha desarrollado un grupo de seguidores de verdaderos creyentes. En una entrevista de YouTube de 2014 compartió su historia. So, how long, just give me a general sense, is your future from now? I'm from the 30th, but that's all I'm going to tell you. I'm operating a little bit under the radar here because there are plenty of people who don't approve of fraternizing with historic citizens. Con el 30 se refiere al siglo del que es decir, alrededor del año 3000. Desafortunadamente no confirma si vive bajo el agua, pero continúa diciendo que ocultó su identidad durante la entrevista para mantenerse fuera del radar de una organización llamada la Autoridad del Tiempo. Ok, presta atención a esto. Según Vertov, la Autoridad del Tiempo es increíblemente poderosa y trabaja para garantizar que los viajeros en el tiempo y la gente común no cambien el camino establecido de la historia. Para lograrlo, pueden borrar tu memoria o incluso atraparte en una celda perpetua mientras envían un clon tuyo para reemplazarte. Cielos. Entonces, si esto fuera cierto, Vertov arriesgó mucho para hacer la entrevista. ¿Pero por qué? Bueno, no fue por nada positivo, eso es seguro. Vino con una advertencia. Your children and great-grandchildren will certainly see catastrophe. ¡Ah, qué bien! Al parecer, en un futuro cercano, la sociedad se derrumbará y el dinero dejará de existir. Sin embargo, Vertov también nos aseguró que con el tiempo nos reconstruiremos y aprenderemos a aprovechar recursos ilimitados. ¡Ah, menos mal! El entrevistador se mostró comprensiblemente escéptico ante estas afirmaciones, especialmente cuando nuestro amigo del futuro se negó a ofrecer pruebas. De hecho, Vertov no se tomó precisamente bien este escepticismo y se marchó furioso del set, para no ser visto nunca más. ¿Volvió a su máquina del tiempo y decidió que no valía la pena volver a visitar el pasado? Puede que nunca lo sepamos, pero solo hay que ir a los comentarios para ver cuántas personas están seguros de que él era auténtico. Seré sincero, soy escéptico. Sin pruebas es difícil creer nada de lo que dijo este hombre, pero de nuevo, el hecho de haber aportado pruebas habría alterado la línea temporal y habría enfadado a la llamada autoridad del tiempo, tal vez. Me interesa más saber por qué su lenguaje y su patrón de habla no parecen ser diferentes a los nuestros a pesar de vivir 10 siglos en el futuro. Sí, no estoy muy seguro. Una siesta muy larga. ¿Alguna vez has oído la historia de un paciente en coma que se despertó y se sorprendió por lo mucho que había cambiado el mundo? Bueno, por muy loco que sea despertarse 20 años después, Paul Amadeus Dienach puede superar esta hazaña. En 1921 cayó en coma y se despertó en el año 3906. ¡Santo cielo! ¿Qué te parece este viaje en el tiempo? Bien, un poco de contexto. Dienach era un profesor suizo nacido en 1884. Se enamoró perdidamente de una mujer que terminó dejándolo por un hombre rico.
lo que lo sumió en una profunda depresión. Luego, en 1917, le diagnosticaron encefalitis letárgica, la enfermedad del sueño. Vaya pobre hombre. Debido a la enfermedad, Dienach se encontraba cayendo inconsciente aleatoriamente durante largos periodos de tiempo, lo que culminó en un infame coma en 1921. Esta vez, cuando Dienach despertó, estaba en un hospital, pero en uno completamente diferente del hospital de Zúrich, en el que había estado recluido. La ubicación no era lo único que había cambiado, estaba en un cuerpo completamente diferente. Dienach se encontró habitando la forma de un físico llamado Andreas Northam, que se estaba recuperando de un accidente. Dienach, en el cuerpo de Northam, no podía entender el idioma que hablaba el personal del hospital, pero podía ver los acontecimientos pasados a través de los recuerdos de Northam. Gracias a esto se enteró de que estaba en el año 3906 y que, después de nuestra época, la violencia, la pobreza y la superpoblación habían paralizado a la humanidad, hasta el punto de que había estallado una catastrófica guerra nuclear. Pero todo mejoró. Después de eso, nuestra especie se reconstruyó bajo un nuevo gobierno mundial, con verdadera igualdad y prosperidad. Luego todo se volvió realmente extraño. Extrañas entidades espirituales visitaron la Tierra y trajeron la iluminación a la humanidad. Los humanos incluso aprendieron a controlar los químicos en nuestros cuerpos. Suena bastante fantástico, pero estamos hablando de casi 2000 años en el futuro. Se podría decir que después de siglos de agitación, el mundo de 3906 era esencialmente una utopía. Una en la que la gente solo trabajaba durante 2 años y luego se jubilaba. Piensa en todo el tiempo libre que tendrías para aprender a bailar. Mientras vivía en el futuro, Dienach se enamoró de una mujer que creía que era la reencarnación de su amor perdido. Pero no iba a durar para siempre. Finalmente, después de vivir un año de utopía, de repente se despertó en el año 1922. Eso debe haber sido un gran choque cultural. Siendo un intelectual, Dienach no le contó a nadie sobre su experiencia por miedo a que lo llamaran loco. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Bueno, después de despertar, escribió todas sus experiencias en un diario y luego se mudó a Grecia y comenzó a dar clases. Mientras estaba allí, le prestó el diario a su estudiante favorito, George Papahatsis, para que lo leyera. A pesar de que le pidió que nunca compartiera el diario, él terminó traicionando a su maestro y lo publicó en 1972. ¡Wow! Ya sea que esté de acuerdo o no con su decisión, de otra forma nunca nos habríamos enterado. Lo cual es precisamente el problema. Algunos afirman que Papahatsis en realidad había escrito una obra de ficción y la había presentado como un hecho para publicitarla. En cuyo caso, escucha esto. Dienach nunca fue real, solo fue un recurso literario. Y por supuesto no hay registros de que Dienach haya existido en realidad. De hecho, se encontró una foto comúnmente asociada con el tipo que resultó ser simplemente un criminal de Nueva Zelanda. Un poco sospechoso, ¿no? Otros piensan que Dienach existió y sí tuvo esa experiencia salvaje, pero no fue un viaje en el tiempo, fue solo un sueño increíblemente vívido. Se sabe que los pacientes en coma tienen estos sueños más allá de la vida, por lo que no está fuera del ámbito de lo posible. Pero ¿qué pasa con la opción más interesante? ¿Podría Dienach realmente haber visto el mundo del mañana? ¿Él existió siquiera? Supongo que solo hay una forma de averiguarlo: esperar y ver si sus predicciones comienzan a hacerse realidad, aunque es posible que tengamos que esperar bastante. Foto del futuro. Tal vez tengamos que usar nuestros sombreros de papel de aluminio ahora. En 2018, un hombre llamado Alexander Smith apareció en algunos videos en el canal de YouTube Apex TV y tenía una confesión. ¿Puedes adivinar? Alex afirmaba que era un viajero en el tiempo. Ok, esa no fue la adivinanza más difícil. Supuestamente la CIA lo había enviado en una misión altamente secreta en 1981, cuando tuvo que viajar a través del tiempo hasta el año 2118. ¿En qué consistía exactamente esa misión? No lo mencionó, pero cuando regresó la CIA no estaba contenta. El viajero afirmó que tuvo que esconderse y lo han estado persiguiendo desde entonces. But I'm living in hiding. They aren't gonna find me. Yes, I did tell my family about the story, but only after I said it on video recording. ¿En qué nos basamos además de en su palabra? Bueno, Smith sacó una foto de su bolsillo que aparentemente era una copia de una que le había confiscado la CIA. Cuando estaba en el año 2118 había fotografiado el paisaje urbano futurista. Al menos eso es lo que dice. Esa foto está demasiado borrosa para ver algo realmente digno de mencionar.
Él afirmaba que había estado ocultando esta evidencia desde los años 80, ya que no creía que el mundo estuviera listo para verla. No tengo idea de por qué pensó que 2018 de todos los años era el momento adecuado, pero como sea. Continuó instando a la humanidad a lidiar con el cambio climático, dando a entender que había visto un futuro en el que devastaría el planeta. ¿No querrías decirle eso a la gente lo antes posible en lugar de quedarte esperando? No lo sé, pero esa foto no parece representar una ciudad devastada. No es que se vea mucho, claro. Supuestamente solo está borrosa porque eso es lo que pasa cuando viajas en el tiempo. Seguro que sí. Además de eso, el tipo tiene un acento constantemente vacilante que no me convence en absoluto. This picture was the city I walked in. I'll never forget when I took that picture. It was right outside the city. Sí, eso junto con esa extraña máscara que lleva puesta. Creo que es suficiente prueba de que el viejo Alexander solo era un oportunista que buscaba 15 minutos de fama. A menos que eso sea lo que le pasa a tu cara cuando viajas en el tiempo. Lo siento, pero tenía que incluir esto por lo divertido que es. Adiós. Portal del fregadero. Si pensabas que viajar en el tiempo a través de tus sueños era una locura, prepárate. En un documental de 2006, un sueco llamado Håkan Nordqvist deleitó al mundo con su propia y alocada experiencia de viaje en el tiempo. Supuestamente un día notó una fuga debajo del fregadero, por lo que buscó sus herramientas y se puso a trabajar. Sin embargo, cuando intentó arreglarlo, se sorprendió al descubrir que la parte trasera del fregadero parecía alejarse de él, como por arte de magia. Se estiraba cada vez más y más hasta que se dio cuenta de que tendría que arrastrarse por debajo para llegar al punto de la fuga. Así que se agachó, pero de repente una luz blanca cegadora surgió de la nada y lo envolvió rápidamente. Cuando se desvaneció, él ya no estaba en la cocina. Nuestro amigo estaba ahora afuera y había alguien de pie frente a él, alguien a quien reconoció. Con un vuelco en el estómago, Håkan se dio cuenta de que estaba mirándose a sí mismo, pero una versión mayor. Este otro él estaba encantado de ver a su antiguo yo, y aunque el joven Håkan estaba increíblemente confundido, el dúo rápidamente se puso a charlar. Sabiendo que nadie le creería, el hombre más joven sacó su teléfono celular y filmó la interacción. Sí, incluso tenían tatuajes a juego. Después de pasarlo como nunca, Håkan tuvo que volver a su época para compartir su historia. Y desde que se emitió el documental por primera vez, ha causado total revuelo en internet, convenciendo completamente a muchas personas. Pero ¿lo que se ve es todo? En el documental nunca se dice cómo regresó. Y parece bastante conveniente que el video que tenemos esté lo suficientemente borroso como para que no se pueda distinguir bien la cara del futuro, ¿no? Es cierto que las cámaras de los teléfonos móviles eran bastante malas en aquel entonces, pero podría haber conseguido un mejor ángulo. Además, los escépticos se apresuraron a señalar que los tatuajes a juego parecían demasiado recientes. ¿No estaría más desgastado el del hombre mayor? Bueno, todas son preguntas válidas, porque finalmente se reveló que todo era un solo gran truco publicitario. No puede ser. Sí, lo gestionaba la compañía de seguros AMF para sus planes de pensiones, porque no sé, no hay nada que venda más seguros que los viajeros en el tiempo, supongo. No te preocupes, yo también estoy confundido. Mensajes misteriosos. No lo habrías imaginado, pero en 1984, una vieja y polvorienta cabaña en el pueblo inglés de Dudleston estaba a punto de ser el escenario de uno de los relatos más absurdos sobre viajes en el tiempo que alguna vez he escuchado. El profesor Ken Webster vivía allí con su novia Debbie y su invitada Nicola. Estaban renovando la propiedad cuando notaron unas extrañas huellas de 6 dedos en el suelo y las paredes. Lo descartaron como una broma e ignoraron las inusuales huellas. Pero las cosas se pusieron más raras. Empezaron a aparecer puntos fríos inexplicables por toda la cabaña. Notaban sombras extrañas que parpadeaban en las paredes y en varias ocasiones entraron en una habitación y encontraron latas de comida para gatos apiladas ordenadamente en forma de pirámide. Ok. Haciendo todo lo posible por ignorar los extraños sucesos, continuaron su vida. Hasta que un día todo cambió. Ken enseñaba en su escuela local y logró obtener permiso para traer consigo una computadora que en ese entonces era de última generación. Emocionado la encendió y se sorprendió al ver que aparecía un texto extraño en la pantalla. Era una especie de poema espeluznante sobre pesadillas y flores marchitas, que Ken no podía entender mucho, pero no se detuvo ahí. Al poco tiempo apareció un segundo mensaje aún más extraño.
Este estaba escrito en un dialecto antiguo y acusaba directamente a Webster de robarles la casa. Estaba enigmáticamente firmado LW. Al principio Ken pensó que debía haber sido algún tipo de broma, pero recuerda, esto era 1984, cuando Internet era sumamente primitivo y la computadora de Ken no estaba conectada a ninguna red. Entonces no podía haber sido así. Por curiosidad, Ken le escribió un mensaje a LW y sorprendentemente obtuvo una respuesta, y otra y otra. Poco a poco, LW y Ken se fueron conociendo. En realidad, LW se llamaba Lucas y afirmaba vivir en el siglo XVI, lo que explica el dialecto, en la misma parcela de tierra que ahora ocupaba la cabaña de Ken. Lucas había sido quien había estado provocando la extraña actividad de antes, a través de algún tipo de deslizamiento temporal para intentar llamar la atención de Ken. Además, Lucas finalmente reveló que también había estado hablando con un misterioso tercero que afirmaba ser del año 2109. Ok, ahora empiezo a marearme. Este hombre del futuro aparentemente había viajado al pasado y le había traído a Lucas un LIMS Boyste, que se traduce como caja de luces. ¿Podría ser esta la computadora que estaba usando para comunicarse con Ken? Para complicar aún más las cosas, Lucas luego admitió que su verdadero nombre en realidad era Thomas, y que había estado usando un apodo porque el hombre de 2109 se lo había ordenado. Cielos, ¿aún me sigues? Te felicito. Finalmente, el hombre de 2109 también se unió a la conversación y le dijo a Ken que él y Thomas eran parte de un experimento secreto que cambiaría el curso de la historia. De acuerdo. Sin embargo, al revelar su nombre real, Thomas potencialmente había arruinado el gran plan. ¿Cuál era ese plan? Es posible que nunca lo sepamos. En su mensaje final, Thomas le dijo a Ken que lo había acusado de brujería y que lo estaba obligando a abandonar su tierra. Me arriesgaría a suponer que tener una computadora futurista no le había hecho ningún favor. Aún así, tuvo tiempo de agradecerle a Ken su amistad y prometió escribir un libro sobre estos eventos antes de guardarlo en algún lugar mejor para que él lo encontrara más tarde. 2109 confirmó que en un día el libro realmente sería descubierto, antes de desaparecer poco después para nunca regresar. Eso es súper espeluznante y retorcido. ¿Pero hay algo de verdad en esto? Todo esto suena un montón de tonterías, ¿no? Bueno, el relato de los hechos es del propio Ken, que escribió un libro llamado El Plano Vertical. Ken definitivamente se benefició de esto, así que sin duda habría motivos para inventarlo. Pero al analizar los mensajes de Thomas, el profesor de inglés Peter Trinder concluyó que el vocabulario utilizado era auténtico en Cheshire en la década de 1540 y que por lo tanto eran 100% genuinos. Otros académicos no están de acuerdo, señalando varias inconsistencias con el lenguaje que pueden indicar que se trata de un engaño. A pesar de esto, nunca podremos saberlo realmente, y Ken sigue firme en que muchos de los mensajes llegaron cuando no había nadie en la casa para poder falsificarlos. Hasta ahora, el libro prometido de Thomas sigue sin encontrarse. Estoy indeciso con este. Quiero que sea real de verdad, pero hasta que tengamos alguna prueba más concreta, dejaré que ustedes decidan. Y con estas son todas las historias de viaje en el tiempo que puedo soportar. ¿Cuál de estos increíbles relatos te pareció el más genial? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.